Seguimos con nuestras mesas, ya está por ahí el doctor Tagenka. Les pedía yo a algunos de los compañeros que están conectados se identificaran para saber si están los de la mesa. Hola, maestra, soy Diego Olivares. Diego, bienvenido, Gracias. pero solo te ubicamos a Su ti. servidora, Brisa Campos. Bienvenida, Brisa. Soy Susana Gracias. Herrera. Susana, bienvenida, Susana. Gracias. No sé si alguien de Eh, doctor Kamal, Berna o José Félix esté por ahí. eh, Ignacio Camal en lugar de la doctora Pat. Bienvenido, doctor Kamal. Neil, no. Pues doctor Kamal, doctor Tagenka, lo dejamos. Muy bien, muchas gracias, doctora Nay. Vamos a dar el paso al inicio de esta mesa. Comentarles que van a tener aproximadamente 15 minutos, pues de 15 a 20. De momento son 15 minutos. Son 6 ponencias. Yo les iré marcando el tiempo cuando sea necesario, pues ya les iré avisando, pero yo espero que se vayan ciñendo a los tiempos que tenemos, ¿no? Vamos a iniciar con la ponencia titulada Precio Medio Rural del Maíz en México, que presentan Berna Grisel Pat Fernández, Ignacio Camal Couch y José Félix García Rodríguez, que nos visitan de la Universidad Autónoma de Chapingo. Adelante, el expositor, por favor, gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Estoy abriendo las diapositivas. Creo que ya está a la vista de todos, ¿verdad? Sí, es correcto, ya podemos verlo. Muchas gracias, doctor. Eh, Este, bueno, nosotros somos un grupo de investigación, este, que trabajamos temas de economía y de comercio agrícola. Y nuestras grandes líneas de investigación básicamente se mueven en el análisis económico y comercial de los granos y de las frutas y de las hortalizas, que son las principales ramas de la economía agrícola en México. En esta ocasión queremos compartir con ustedes el tema del precio medio rural del maíz en México. Este tema del precio es un tema sumamente importante, ya que el precio es uno de los grandes componentes del mercado, de las estructuras de mercado, que son la oferta, la demanda y el precio. El precio no es más que el valor de la producción, el valor de los bienes y servicios en términos monetarios. Y los precios de los bienes y servicios en cualquier sector de la economía, especialmente en el sector agropecuario y forestal, que es donde nos movemos nosotros, está determinado por otro conjunto de precios que nosotros les llamamos costos de producción. Tenemos el precio de los factores variables de producción en la agricultura, como son el precio de las semillas, el precio de los fertilizantes, el precio de los herbicidas, el precio de la energía eléctrica, el precio de la mano de obra, entre otros. Por el precio de los factores fijos de la producción, que en términos de finanzas los conocemos como la depreciación. Sí, pero que no es más que un precio, es una proporción del precio de los factores fijos de la producción, de las maquinarias, de los equipos, de los edificios
etcétera. Además, también en la agricultura por el precio de la tierra, que lo conocemos como la renta de la tierra, y por el precio del capital, que lo conocemos como los intereses del capital utilizado. Y además, el precio es afectado, también determinado por la oferta y la demanda, que en agricultura se explica básicamente por la estacionalidad de la producción agrícola. ¿Qué quiere decir la estacionalidad? Que en algunas estaciones del año, algunos productos agrícolas tienen su mayor producción y en otros periodos tienen bajos niveles de producción. Entonces, altos niveles de producción generalmente hace que los precios bajen. Bajos niveles de producción hace que los precios suban. Entonces, todo este conjunto de factores determinan al precio. Es un tema sumamente importante en economía, el precio. Y a su vez encontramos una variedad de tipos de precios. Depende qué aspecto queremos estudiar. Si vemos la cadena de producción y distribución, tenemos precio al productor, precio a nivel de empaque, precio a nivel de centrales de abastos, precio a nivel de distribuidores detallistas y precio al consumidor. Y lo vemos relacionado con el comercio exterior, tenemos precios domésticos y precios internacionales. Si lo vemos en relación con las políticas del gobierno, encontramos precios de mercado y precios regulados, precios de garantía en el caso del sector agrícola, precio de garantía del maíz, del arroz, del frijol, de la leche, que son los que actualmente tienen precio de garantía. Si lo vemos en su relación con la inflación, encontramos los precios nominales y los precios de garantía, que es el tipo de precio que vamos a aplicar al comportamiento del maíz en México. ¿Y por qué lo aplicamos al maíz? Pues el maíz para nadie es un secreto, es el alimento básico más importante para la población en México, en nuestro país. Además, tiene usos para la alimentación pecuaria. Somos centros de origen del maíz, ¿sí? En el mapa y tenemos el lugar de donde es originario el maíz, Estado de Puebla, Valle de Tehuacán y la comunidad correspondiente. En términos de superficie y valor de la producción agrícola, el maíz es el cultivo que ocupa la mayor superficie. Y en términos de valor de la producción agrícola, el maíz es uno de los cultivos es el cultivo que aporta el mayor valor de la producción. Entonces, hablar de maíz, como lo han dicho acertadamente, en diferentes foros, es prácticamente hablar del país y nunca sobra estar recordando la importancia que tiene este producto. Para realizar este trabajo, pues realmente utilizamos metodologías instrumentales, teóricas, básicas, detrás del trabajo está la teoría del precio y está el manejo de variables y herramientas como son el cálculo de los precios nominales, el cálculo de los precios reales, el cálculo de las tasas de crecimiento de esos precios que se refieren a las proporciones en que se incrementan los precios. Y de ahí en la ponencia que va a quedar grabado en la memoria de esta mesa, ahí están las principales herramientas utilizadas: tasa de crecimiento, precio real, precio nominal, con información que obtenemos de las bases de datos económicas que se manejan en las diferentes dependencias.
Por ejemplo, de la INEGI, trabajamos siempre con el Banco de Información Económica y de la SAGARPA trabajamos con el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta. Del Banco de México trabajamos con los índices de precios. ¿Cuál es el panorama? El panorama del maíz en términos de producción y consumo y luego en términos de precios. ¿Sí? La gráfica nos refleja la relación entre la producción de maíz y el consumo de maíz. La producción es aproximado a la oferta, pero no son iguales. La producción es lo que México produce y la oferta es lo que México produce, más lo que importa de otro país, menos lo que exporta a otro país. Es el consumo aparente. El consumo aparente es oferta y demanda. La oferta es igual a la demanda, igual al consumo aparente o al consumo. Muy bien, ¿qué es lo que observamos? Que la producción en México, ¿sí?, es menor al consumo. Quiere decir que parte de lo que se consume en México necesita importar. ¿De dónde se importa? Del país productor más importante de maíz y de otros granos, que es Estados Unidos, explicado por la abundancia de recursos naturales que tiene para este tipo de cultivo. Muy bien. En México, los principales estados productores de maíz son Sinaloa, Jalisco, Michoacán, México y Guanajuato. Sinaloa es un país productor de maíz con los más altos rendimientos, de alrededor de 10, 12 toneladas por hectárea, debido a que es un estado que produce en condiciones de riego. Y los demás estados anotados son productores temporales: Michoacán, México, Guanajuato, y ahí los rendimientos se encuentran entre 3 y 6 toneladas por hectárea aproximadamente, que son, en comparación de los rendimientos de riego, bajos, pero en comparación de los rendimientos temporales promedios, son altos. El promedio nacional está como en 3.5 hectáreas. Muy bien. Los precios nominales, que son los precios al que se vendieron y compraron la producción de maíz, varía de un estado a otro. ¿Por qué varía de un estado a otro? Por la distancia que existe entre el estado productor y las principales zonas de consumo. ¿Sí? A medida que se está más distante de una zona de consumo, el precio en zona de producción es menor. A medida que se está más cercano de la zona de consumo, la producción, el precio al productor es mayor, es mayor. Y además se explica también por la temporada, por la estación del año en que el maíz está cosechando, ¿sí? Si es cosecha de temporal o es cosecha de riego. La de temporal se cosecha en octubre, noviembre, diciembre. Y como la mayor superficie del cultivo del maíz es de temporal, se cosecha en este periodo. Entonces, en este periodo tenemos el mayor volumen de cosecha. Y la cosecha de las zonas productoras de riego, ¿sí?, se cosechan generalmente en mayo y junio, como son una menor cantidad y proporción en comparación del total nacional, es baja la producción de esa temporada. Entonces, estas variables explican estas diferencias entre los diferentes precios que tiene el maíz en la zona de producción de cada estado. ¿Dónde están dónde están las zonas productores con mejores precios? El estado de México y el estado de Guanajuato, el estado de Jalisco, Puebla, que son lugares que están cercanos a las zonas de consumo. ¿Dónde están los precios más bajos? En Veracruz, en Guerrero, en Chihuahua
¿sí? Que están más alejados de las principales zonas de consumo. Bien, entonces la explicación de las diferencias de los precios a nivel de productor en zona de producción se explica por esos factores o por esas variables. ¿Qué ha pasado con el precio al productor o el precio medio rural en la producción de maíz? De que en términos nominales ha venido aumentando. En términos nominales, el precio contiene los incrementos de los precios, que es la inflación. Entonces, es siempre de esperarse que un precio nominal de un año a otro sea superior el del último año, al año anterior o a los años anteriores, por el efecto del movimiento de los precios que conocemos promedio, que conocemos como inflación. Por eso siempre vamos a esperar un precio nominal creciente y el maíz no deja de ser, no deja no es una excepción. Y las tendencias son positivas, las pendientes son positivas, son crecientes. Y es como se observa en la gráfica, ¿sí? Tenemos en la línea de la inflación, que es el índice nacional de precio al consumidor. Aquí están acumulados los valores, por eso la UA al final quiere decir en unidades acumuladas. Entonces, vemos que la tendencia es de que generalmente los precios nominales crecen en menor proporción que el crecimiento de la inflación, salvo algunos años, en este caso, salvo 2011 y 2012. Luego de 2021 a la fecha, ahí se rebasa. Aquí podemos plantear la hipótesis de que se explicaría por los precios de garantía. O sea, lo planteo a nivel de hipótesis, correlacionamos. No nos lo está demostrando la gráfica, pero sí podemos plantear esa idea. Para demostrar si eso es cierto, tenemos que hacer los cálculos correspondientes, especialmente corriendo un modelo estadístico que se conoce como un modelo de regresión, para ver si la variable precio de garantía es la que está explicando este incremento y en qué proporción lo está explicando. Muy bien. Al quitarle el efecto de la inflación a los precios nominales, lo que hacemos es un proceso que se conoce en términos técnicos como deflactar, un proceso de deflactación, de quitar la inflación, y nos quedan los precios como si fuera el volumen de producción generado, el volumen de producción generado. Entonces, ¿qué observamos de los precios reales? Disculpe, De que doctor, 5 minutos. Sí, gracias, doctor. Entonces, tenemos el precio real, ¿sí? Observamos varias etapas, del 94 al 2005, una tendencia decreciente, del 2005 al 2010, una tendencia de recuperación, luego del 2010, nuevamente al 2017 un proceso de decaimiento y del 2017-18 observamos una tendencia. Entonces, podemos analizar estos periodos y da para mucho estos análisis. Muy bien. En conclusión, ¿qué es lo que qué es lo que observamos de esta serie de datos y de esta serie de cálculos, de gráficas y de los fundamentos teóricos que hemos platicado? El precio medio rural promedio del maíz en México se ha venido incrementando durante el periodo estudiado, solo que en una proporción, en algunos periodos, una proporción mayor al crecimiento de la inflación y en general en proporciones menores. Las tasas decrecientes de los precios medios rurales reales del maíz reflejan que los productores pierden valor, reflejan pérdida de valor y de ingreso, ¿sí? Los cuales se explica principalmente por el efecto de la inflación y a veces los periodos de cosecha, ¿sí? explican, explican estos procesos. De mi parte es todo. Muchas gracias por la ocasión, por la oportunidad de compartir con ustedes nuestros trabajos
esta presentación quedó en una mesa, a lo mejor no eh, le da continuidad a las siguientes presentaciones, pero pues la idea es compartir lo que hacemos. Nosotros somos un grupo de investigación que trabajamos estos temas desde hace un buen rato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Kamal. Sin más preámbulo, pasamos a la siguiente presentación, que se titula Notas de las disputas territoriales por la gubernatura del Estado de Tlaxcala, 1998-2021, que presenta Neil Linares Méndez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entiendo. Gracias. ¿Sí se encuentra presente? Se encuentra presente Neil Linares Méndez. Creo que no, doctor, hace rato no se reportó. Ok, pues vamos a la siguiente entonces, ya si llega más tarde le daríamos paso en su momento. Pasamos a la siguiente, que se titula Dos ritmos, crisis, surgimiento en tres partidos políticos en México, que presentaría Diego Orlando Olivares Padilla, que nos visita del Colegio Libre de Hidalgo. Adelante, por favor. Tiene su micrófono apagado, Diego. Ah, listo, perdón. Hola, buena tarde a todos y a todas. Les envío un cordial saludo desde la Ciudad de México. Maestra Anaí, maestro Sarkis, los saludo. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, ¿no? A este tercer congreso, a esta tercera edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía 2024. Voy a subir mi presentación, voy a compartir. Listo. Interesado y preocupado por el rumbo del sistema tradicional de partidos políticos en México, lo cual se ve reflejado en una crisis partidista, y desde una visión de la experiencia personal, presento el siguiente tema: dos ritmos, crisis y surgimiento en tres partidos políticos en México. En el marco de cambios y fenómenos que se han asumido como inevitables en la parte política, en el contexto de los partidos políticos, podemos observar dos ritmos en las elecciones que vivimos el pasado 2 de junio aquí en México. Como primer ritmo podemos apreciar el surgimiento de Morena, ¿no? De un partido emergente, que en 10 años tiende a ubicarse o va creciendo a la alza, tiende a la alza, como el nuevo partido hegemónico. Ya lo vemos en la representación de las cámaras, ¿no? Tanto en la chica como en la alta. Vemos cómo ya Morena ha podido integrarse y manejar las dos, ¿no? La gente que ha votado por ellos, o podemos analizarlo desde un punto de vista como un fenómeno nuevo, ¿no? Está la politóloga, ay, perdón, se me fue el nombre. Ay, espérenme, una disculpa. Disculpe, Diego, ¿está presentando algo? Porque solo vemos la portada. Sí, cambio la posición, cambio la diapositiva. Ok, gracias. Permítanme. Permítanme. Listo, subo la otra. Listo. Estaba en el tema del primer ritmo, que es Morena, como partido emergente. En los últimos 10 años es un partido que ha hecho un fenómeno que no se ha vivido en México. Podemos partir de la historia, en donde los partidos políticos nacen principalmente después de
de la Revolución Mexicana con el PRI. Ellos gobernaron durante 71 años, ¿no? Y lo que ha hecho Morena en 10 años ha sido totalmente increíble. Aquí pongo yo que 2011 se crea como una asociación civil y ya en 2014 ya el INE lo toma como un partido. Aquí voy a citar a José Woldenberg en la parte que dice que la izquierda en México ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, no ha sido la misma izquierda que se vivió en los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s del siglo pasado. La izquierda ha cambiado. Y López Obrador, que ha sido la figura principal de este movimiento de Morena, no se puede catalogar como un partido solidificado, ¿no? Todavía no ha sido consolidado al 100% en ciertas características. Aquí vemos que López Obrador ha manejado una tendencia personal, con un mensaje personal y con un discurso populista hacia grandes grupos de masas. Y comparado con la izquierda que trabajaba, un ejemplo, el PRD en el siglo pasado, que pudo formular y pudo conjuntar las diferentes izquierdas, es un ejemplo de que se ha perdido, la izquierda se ha perdido, ha disminuido o ha cambiado, ¿no? En los fenómenos de los cambios y los avances de la sociedad, la izquierda se ha tenido como no olvidada, pero sí no ha evolucionado o no se ha transmitido lo que actualmente debe de ser. Y José Woldenberg nos explica, nos habla de que no podemos no podemos confundir el concepto de izquierda con el obradorismo, ¿no? Es totalmente diferente. López Obrador no refleja la izquierda en México, no refleja un sistema político que ha venido desde el siglo pasado, sino solo es un fenómeno actual donde su discurso es popular, pero no representa la izquierda. Y ahí podríamos meter el tema de la marea rosa, ¿no? Que se ha vivido en Latinoamérica a finales del siglo pasado con la llegada de Hugo Chávez, donde la marea rosa nos explica que la izquierda ha dejado de tener esa fuerza, ¿no? Ese color rojo, y por eso lo marcan a un tono rosa, ¿no? Ha perdido ciertas características, o a lo mejor no se ha perdido, ha cambiado, ¿no? Los tiempos sociales en la actualidad, los movimientos sociales han cambiado muchísimo y podemos partir de esa parte, ¿no? Y podemos definir que es un partido de izquierda, Morena, no lo sé, ahí dejo la pregunta para los que nos están escuchando y ya en la sección de preguntas y respuestas lo podemos tocar. Y características de los partidos de izquierda, también lo comenta José Woldenberg, ellos conjuntan, ¿no? Las izquierdas radicales, las izquierdas de los movimientos sociales, que en el siglo pasado lo podíamos ver con guerrillas, lo podíamos ver con movimientos estudiantiles, lo podíamos ver con el campo, con fábricas, con sindicatos, esa parte con estudiosos, esa parte que la izquierda llega a conjuntar a finales de los 80, principios de los 90 con la creación del PRD. Vemos que en la actualidad no es así, ¿no? Ya no hay movimientos. Y Morena se ha dedicado no a conjuntar esa parte de masas, ¿no? De problemas específicos, sino se ha ido a algo general. Y voy a cambiar la diapositiva. Listo. Y voy a poner la otra. Listo. Y en el segundo ritmo podemos ver la crisis de los partidos políticos, ¿no? Principalmente del PRI, del PRD. Lo voy a tomar como el PRI en un ejemplo federal, nacional, y al PRD en la parte de Ciudad de México. Las características de una crisis de los partidos es la falta de legitimidad, específicamente para el PRI, ya que no ha sabido o llevó varios errores al lado de sus 71 gobiernos seguidos, más los 6 más que tuvo con Peña Nieto, ¿no? Marco aquí la fecha de 1976 con la llegada de López Portillo al poder.
donde fue el único candidato, ¿no? Fue el único candidato que hubo, no había por quién votar. De hecho, él llega a decir como en broma que si nada más su mamá hubiera votado, él lo hubiera ganado. La crisis de 1988, con el fraude de Salinas ante Cuauhtémoc Cárdenas, esos eventos y muchos más han hecho, ¿no? Que una bolita de nieve se vaya haciendo más grande, más grande, más grande, donde ya no pueden detenerla y llegan a esta falta de legitimidad, ¿no? Por el otro lado, con el Disculpe, PR, digo, 5 minutos. sí, con el PRD, en la ausencia de los cuadros políticos, podemos ver una división interna impresionante, ¿no? Y la falta de cuadros políticos, tanto para el PRI como el PRD, hace que no avance, que se quede, ¿no? Poner los mismos políticos, los mismos candidatos. La izquierda en este lado, lo que comentaba hace rato, ha cambiado. No es la misma izquierda. Ahora no vemos movimientos armamentistas, ¿no? Como la guerrilla de Lucio Cabañas, de Genaro García Vázquez, la Liga 23 de septiembre, el mismo movimiento de los zapatistas. Ya no, ya ser de izquierda no significa llegar y tomar las armas, ¿no? Hacer una revolución. La izquierda ha cambiado y creo que el PRD en esta parte la ha perdido, ¿no? Ya no representa lo que fue en su origen. En temas de operatividad, en estas elecciones, el PRD y el PRI seguían, no buscaron ningún candidato, ¿no? El PRI en estas elecciones no puso a ningún candidato de su partido, eso no se había visto tampoco, y se ve la falta de cuadros políticos, la falta de un interés, la falta de llegar, ¿no? De trabajar con la sociedad. Se han vuelto, una parte del PRI se ha vuelto corporativista, ¿no? Ya no es fácil entrar al partido, no se puede subir los escalones. Hace rato comentaba en otra exposición Diego Muciño, ¿no? Antes había una escuela, ¿no? Una formación, ahora con ciertas características muy suaves puedes entrar y volverte presidente municipal de algún municipio, ¿no? Y creo que eso ha sido un problema gigantesco que tenemos que trabajar o que tienen que trabajar los partidos políticos. En la actualidad y desde una visión personal, creo que la decadencia es por interés de formar nuevos cuadros políticos y la tendencia de Morena a la alza es por hablarle a las masas. Así es como lo cierro y sería todo. Creo que tiene su Sí, micrófono. estaba apagado, sí, perdón. Pues bueno, pues muchas gracias por su presentación, muy interesante. Luego tendremos tiempo de discutirla con mayor profundidad. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que tiene el título Los maestros hidalguenses, violencia política y laboral presente en las aulas. Presenta María de Lourdes Guerrero Alfaro, también nos acompaña del Colegio Libre de Hidalgo. Adelante, María de Lourdes. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarles y tener esta oportunidad de participar en esta tercera edición de este Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Los saludo con mucho gusto, doctor Tehuenca, Anaí, por supuesto, también compañera de estudios en el doctorado, y a mi querido amigo y también maestro, licenciado Sarkis. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora María de Lourdes Guerrero Alfaro, precisamente orgullosamente egresada del Colegio Libre de Hidalgo, y les presento este tema que me atañe, que me afecta directamente como maestra de educación básica, como maestra también de primaria, que me encuentro en servicio actualmente con pues más de 25 años en las aulas y viviendo pues este escenario que día a día los maestros hidalguenses nos enfrentamos, como es la violencia política y laboral presente en nuestras aulas. Y bueno, pues es presentar a través de pues de esta eh, de esta ponencia las dificultades a las que los maestros hidalguenses nos enfrentamos día a día para ejercer nuestra labor educativa ante los constantes actos de violencia política y laboral en nuestra contra.
presento algunos casos reales de maestros en servicio, pues tal es mi caso, me siento una afectada directamente y pues no es como un reclamo o una denuncia, más bien es una forma de expresar lo que, lo que vivimos los miles de trabajadores de la educación en el estado de Hidalgo que nos afectamos por diferentes circunstancias. Entonces también menciono que pues la violencia política se vive más allá de los espacios, de los lugares o los tiempos de elección, que va más allá de partidos políticos, de campañas, de candidatos, de discursos, de actos en general políticos, y podría afirmarse que también pues rebasa a veces lo aceptable, lo creíble para los que pues no tenemos ninguna relación partidista ni interés político, y es precisamente en donde surge el conocimiento, en donde pues se empieza a vivir abiertamente estos actos de violencia en las escuelas públicas de México. Y somos los maestros en las escuelas donde la violencia comienza a estar presente desde nuestras autoridades educativas, los secretarios de educación, los dirigentes sindicales, supervisores, jefes de sector, incluso con otros maestros y ahora ya también con padres de familia que cuando no coincidimos en algún sentido con una ideología partidista, pues vemos ahí estas situaciones de violencia hacia nosotros. Pongo algunos casos en el texto completo, unos casos de maestros que me compartieron sus testimonios. No sé si posteriormente se pueda ver los documentos completos, pero de testimonios de maestros conocidos también, que a través pues, de estas narrativas expresan lo que viven día a día en las aulas. Y ahora contamos pues con este organismo que es UCICAM, que es pues de alguna manera un organismo que intenta transparentar lo que se vive dentro de las aulas, dentro de las escuelas, esta unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros, organismo creado por el gobierno, bueno, el gobierno saliente, pero predomina ahora también con el gobierno actual que está iniciando, y pues es una situación un poco grave con este organismo que intentaba transparentar los movimientos de los maestros, la situación laboral, su evaluación constante, su capacitación, actualización, pero que pues a través de diferentes circunstancias muy presentes en las aulas, pues no se lleva a tal cual como es. Entonces, de UCICAM, de este organismo actual, pues nos remontamos también a lo que fue el partido Nueva Alianza, que surgió también relacionado con los maestros en 2005, pues como un movimiento político encabezado por el Bester Gordillo, ex dirigente del CENTE y autollamada presidenta vitalicia, y quien lo presentó como una opción precisamente para aquellos que no coincidían con la ideología de los partidos existentes o que buscaban poder a través de un partido político. Y este organismo fue así como en pocos meses ya Nueva Alianza afirmaba que era el partido político de los maestros, de los miles de trabajadores de la educación en el país que lo apoyaban, afirmación pues cuestionada por los simpatizantes ya con otros partidos y que no estaban dispuestos a cambiar, ¿no? Los maestros hidalguenses y gran parte de los maestros en todo el país, pues somos convocados a acudir a cierres de campaña del partido que esté ligado al CENTE o al PANAL o a la Nueva Alianza. Precisamente tenemos ahorita un presidente municipal entrante de Nueva Alianza, que pues es un partido que ha ido sobreviviendo a pues estos cambios políticos que ha habido en nuestro país, pero en Hidalgo todavía está muy presente y tal es el caso que un ex dirigente de nuestro sindicato es ahora presidente municipal gracias al PANAL. Entonces, en nuestro partido político, el que no formó parte, por supuesto, se pasa lista, se pide que apoyemos,
con fotos, con videos, con reacciones en redes sociales. Se exige una asistencia mínima para llenar los espacios destinados para este fin y pues cuando no hay alguna respuesta por parte de las autoridades a aquellos maestros que han apoyado a los partidos políticos, a los candidatos, pues es ahí donde la situación pues es un poco difícil. Pongo el caso de una maestra que me compartió su testimonio, la maestra Rosalinda, quien tiene 50 años de servicio como docente, 70 años de edad, pero pues me narra que sus estudios realizados desde que era un adolescente, los miles de cursos, los talleres, diplomados, haber estado en decenas de escuelas en todo el estado, imagínense, en 50 años de servicio, haber hecho examen para ser directora, supervisora, apoyo técnico en repetidas ocasiones, ser evaluada por sus compañeros y padres de familia con destacadas calificaciones, no le han permitido ser más que una maestra rural, a pesar de que pues cuenta con estudios de posgrado y hace décadas trabaja en la ciudad y todo, pues porque no coincide con los eventos realizados por el Partido de los Maestros o por no participar en diferentes actos políticos a los que somos convocados. Como ella, pues los que trabajan en las aulas como docentes frente a grupo, pues, tenemos una gran tarea, pero una tarea muy complicada y también he dicho en diferentes ocasiones que a veces ser maestro en Hidalgo en esta época es pues una profesión de riesgo por los diferentes ataques que recibimos por parte de la sociedad, por parte de nuestros dirigentes, nuestros secretarios generales, secretarios de educación, nuestras autoridades educativas en general y a la vez también los padres de familia pues que a través de también diferentes empoderamientos ahora ya cuestionan también la labor de los maestros pues tenemos que siempre responder a sus exigencias. Entonces, lo digo, sí es una profesión de riesgo, cuyos inconvenientes van desde la descalificación y agresiones constantes de padres de familia, de estudiantes, de la población en general, además de pues profundas heridas a nuestra credibilidad y al poco valorado trabajo en las aulas. Y con cada elección, pues los maestros hidalguenses somos partícipes muy activos, ¿sí? Año con año, ya sea para puestos locales, estatales o nacionales, y muchos docentes buscan ascender en la política del Estado y lo hacen a costa de dejar sus adscripciones temporalmente a sus centros de trabajo, alejarse de sus familias, vivir incondicionalmente a las necesidades de los partidos políticos. Entonces, es una situación un poco complicada que vivimos y pues cuando no hay una respuesta positiva, pues creemos que se está en una labor de riesgo y en una labor también de una crisis de credibilidad a nivel mundial. Como propuestas, que presento algunas también en el texto completo, que se desligue totalmente todo partido político al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en Hidalgo, la sección 15 del CENTE. Existe un control transparente de los estudiantes y egresados para conocer la oferta laboral y los espacios a cubrir, porque también muchos de los jóvenes pues tienen que participar en algunos actos. Cuando no es así, pues no reciben nada, son violentados, son pues relegados y difícilmente logran colocarse en alguna escuela pública sobre todo. Hay que mencionar que en Hidalgo, pues somos más de 65,000 trabajadores de la educación entre trabajadores activos, pensionados y jubilados, quienes pues también obligatoriamente tenemos que desfilar cada 1 de mayo y cubrir con evidencias, con pases de lista y pues siempre estar del lado de nuestros dirigentes sindicales. Otra propuesta que nos obliga a los trabajadores de la educación a asistir a eventos políticos y que sea libre decisión el acudir o no, que se dignifique la labor de los maestros hidalguenses, exista una ley que defienda los derechos de los maestros frente a grupo y que impida que estos sean utilizados para fines políticos,
se haga exámenes a maestros frente a grupo que no cuentan con el perfil y que tienen licenciaturas o carreras muy diferentes a la educación, o en muchos casos pues no hay esta preparación. Se haga una revisión exhaustiva de líderes que ostentan varias claves docentes al mismo tiempo, teniendo a la vez cargos políticos. Que se lleven a cabo foros abiertos para que los trabajadores de la educación pues puedan hablar de las malas prácticas políticas y laborales en su contra, y que pues por supuesto tengamos algunos espacios de libre expresión sin ningún tipo de condicionamiento, de represalia. Y que la ley que protege a los docentes defienda evidentemente sus derechos y castigue los abusos que se cometen hacia un gremio que pues ha sido muy castigado, muy evidenciado, muy lastimado por la sociedad y también por dirigentes políticos. Y que el CENTE deje de forzar a los maestros a participar en actos de campaña, como les decía, desfiles, eventos organizados por este organismo que siempre tienen un trasfondo político. Y bueno, pues concluyo esta presentación donde, bueno, pues se trata entonces de una práctica común, la violencia política, la violencia laboral, que nadie puede impedir, que algunos desean vivir esperando un beneficio, pero que tarde se dan cuenta del error en el que caen y sufren esas represalias de una violencia política y laboral que está presente en las aulas. Y bueno, pues sí somos valorados en ciertas etapas de la historia de nuestro país, pero hoy en día la profesión de un maestro, aunque crea otras profesiones, está muy, muy poco valorada. Muchísimas gracias por su atención, gracias por permitirme participar con este tema y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, que se titula Las mujeres en el escenario político mexicano, violencia política intragenérica a lo largo de los 3 debates presidenciales en el marco del proceso electoral 2024. La presenta la doctora Susana Herrera Guerra. Nos acompaña de la UASLP. Bueno, gracias. Sí, gracias. Gracias por la oportunidad de poder participar en este importante evento. Voy a proceder a compartir la pantalla, solamente que todavía está la pantalla de la doctora Lourdes Guerrero. Bueno, yo la veo. Ay, ok, ya está. Muchas Una gracias. disculpa. Sí, no hay problema. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla entonces. Ok, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Bueno, voy a comenzar entonces con la presentación de mi ponencia. Esta ponencia es resultado de un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que de alguna manera estoy trabajando la parte de las mujeres en el escenario político y cómo de alguna manera reproducen estos mismos modelos de estereotípicos de representación y de participación política, ¿no? El título de la ponencia es Las mujeres en el escenario político mexicano y la violencia intragenérica a lo largo de los 3 debates presidenciales en el marco del proceso electoral 2024. Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, el proceso electoral del año 2024 en México fue un ejercicio sin precedentes en la historia de nuestro país, porque además de la presidencia de la República, se eligieron senadurías y también diputaciones, 128 cargos de senadoras y senadores y 500 cargos para las diputaciones, la gubernatura en los estados de Morelos, Chiapas, Yucatán, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guanajuato, además de la jefatura de la Ciudad de México. Y también con esto se da una nueva distribución de las gubernaturas de los estados de México. Por ejemplo, 23
gubernaturas ya son parte de Morena, 4 para el PAN, 2 para el PRI, 2 para Movimiento Ciudadano y 1 para el Verde, ¿no? Entonces, este modelo distinto de participación y que tiene que ver también con la parte de las mujeres en el escenario político, marca nuevas pautas también para su participación en la política y para la parte de cómo interactúan y cómo logran obtener estos escaños tan relevantes y tan importantes para la equidad de género en nuestro país, ¿no? Primera vez en México se da esta paridad de género en este proceso electoral, no solamente para la parte de la presidencia de la República, sino también para las diputaciones, las senadurías, para los ayuntamientos, para todas las, digamos, para todos los puestos de elección popular que se van a dar que se dieron en el país, ¿no? Bueno, aquí es bien importante yo me concentré solamente en estas 3 candidaturas para la presidencia de la República y podemos tomar en cuenta varios aspectos que tienen que ver con estas 3 candidaturas. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella nace en 1962 y ya había tenido varios puestos políticos. En el 2000 fue secretaria del Ambiente con AMLO. 2015 gana la alcaldía de Tlalpan y 2018 fue jefa del gobierno de la Ciudad de México. En el caso de Xóchitl Gálvez, ella nace en el año de 1963 en Tepatepec, Hidalgo, y además de ser empresaria, también trabajó en la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con Vicente Fox y posteriormente fue la primera directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente ella se lanza por varios puestos que pierde, pero en el 2015 es jefa delegacional de la alcaldía de Miguel Hidalgo, que lo ejerce hasta 2018 y en el 2018 es senadora plurinominal por el PAN hasta que renuncia para ser candidata por los partidos de oposición. Y en el caso de Jorge Álvarez Maínez, él nace en 1985, actualmente tiene 38 años de edad y fue militante del Partido Verde hasta el 2009. Después es regidor del Ayuntamiento de Zacatecas por el Partido Verde, precisamente por el Partido Revolucionario del PRD del 2004 a 2007, después del municipio de Guadalupe, Zacatecas, del 2007 a 2010 por el Partido de Nueva Alianza, diputado local por Nueva Alianza hasta el 2013, del Movimiento Ciudadano entra en 2013 y es diputado federal de 2015 al 2018 y miembro activo del Partido Movimiento Ciudadano hasta que renuncia Samuel García, que es gobernador, bueno, en ese tiempo era gobernador de Monterrey, y él toma entonces la candidatura para la presidencia de la República, ¿no? Entonces estos son los 3 candidatos para la presidencia de la República. El objetivo de mi análisis es precisamente observar estas manifestaciones de violencia política intragenérica en los 3 debates presidenciales que se llevaron a cabo para la presidencia de la República. Bueno, sobre esta parte de las definiciones de violencia política, tomé en cuenta varios teóricos, por ejemplo, Charles Tilly, que habla sobre la violencia política como una herramienta utilizada en los procesos de movilización política y social. James Davis, que también analiza la parte del fortalecimiento de la violencia política a partir de discrepancias entre las expectativas de la población y la realidad social. Ted Robert Gore, que observa cómo la violencia política es multifactorial y es resultado de la frustración, desigualdad y percepción de injusticia, especialmente desde los grupos más vulnerables de la población, así como la incapacidad de los grupos sociales para alcanzar sus objetivos haciendo uso de medios específicos. Y bueno, también Kimberly Crenshaw, que también habla sobre la violencia política que es ejercida desde actores no estatales con el fin de influir en el comportamiento del gobierno o de la sociedad en general, puntualizando en una intencionalidad que hay detrás de la acción. Y Amina Mama, que hace un análisis interseccional de la violencia política de género, que incluye tácticas de intimidación, de agresión y acoso,
que se utilizan para deslegitimizar a las mujeres en el ámbito político. Y Ruth Armstrong, que también define la violencia política de género como cualquier forma de violencia que tiene como objetivo, pues, silenciar, intimidar o eliminar la participación de las mujeres en estos procesos políticos. Bueno, antes de la violencia política de género, es importante analizar la parte de la violencia intragenérica. Bueno, la violencia intragenérica, históricamente se ha perpetuado la violencia política de género a partir de un modelo patriarcal hegemónico que está sustentado en el ejercicio de poder y dominación desigual, a través de esta superioridad física, económica, política, cultural de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, a últimas fechas se ha comprobado la perpetuación de estas mismas prácticas y que se enmarcan en tipos y modalidades de violencia, pero que a lo largo del tiempo se han ejercido de los hombres hacia las mujeres, pero ahora ejercidas de mujeres hacia mujeres, ¿no? Comprobando la masculinización de prácticas violentas por parte de las mujeres hacia las mujeres, en competencia o una vez que acceden a cargos de poder, toma de decisión y formas de control. Así, esta violencia política intragenérica se refiere a la violencia que ocurre dentro de un mismo género y que puede manifestarse de distintas formas, como puede ser agresiones psicológicas, físicas, simbólicas, y que tienen que ver con relaciones de dominación, dinámicas de organización y control, formas de poder y expectativas y normas sociales que perpetúan estas desigualdades estructurales, ¿no? Aquí podemos analizar cómo se define la violencia política de género, entonces, desde el INE. Entonces, ¿qué es? Pues es un acto u omisión que se basa en elementos de género y el objetivo es hacer menos o anular el reconocimiento o goce o el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y se enmarca en el ejercicio de derechos político-electorales o desde un cargo público y se manifiesta hasta desde esta parte simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica, ¿no? Y aquí puede hacerse o puede darse desde hombres hacia mujeres o desde mujeres hacia las mujeres también, ¿no? Que es lo que yo estoy analizando. Bueno, ¿qué es lo que yo analicé? Bueno, analicé los discursos emitidos en los 3 debates presidenciales, es decir, el del 7 y 28 de abril como el del 19 de mayo. Bueno, aquí hice un análisis de todas las frases que utiliza Xóchitl Gálvez y también Claudia Sheinbaum a lo largo de sus 3 debates. En el caso del primer debate, Xóchitl Gálvez utiliza ciertas frases como, por ejemplo, eres una mujer fría y sin corazón, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa, o tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Aquí tú tendrías que decir algo muy importante como científica, o Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño, lo que da da a entender que pues está ella supeditada o está ella dependiendo de Andrés Manuel López Obrador, que él es tabasqueño, ¿no? O también, la verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quiere es que sea tapadera de los sobres amarillos, de la casa gris, de la corrupción de Segalmex, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una violencia política intragenérica que se ejerce por parte de Xóchitl Gálvez hacia Claudia Sheinbaum en este primer debate. En el segundo debate, utiliza frases muchísimo más violentas y que tienen que ver con actos pues ya delictivos. Por ejemplo, dice, Morena se ha convertido en un narcopartido. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre, veo que ella no lo va a hacer, así que lo voy a aclarar de una vez y yo soy la candidata del PRIAN y de millones de ciudadanos. Si tú eres la candidata de un narcopartido, porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales y además le rinde el culto a la Santa Muerte. O también la candidata de las mentiras que lo dice 19 veces y dice, a diferencia de la candidata de las mentiras, a mí ningún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí y los programas sociales se quedan. Y nuevamente hace esa alusión a que Claudia Sheinbaum
pues depende de la decisión de López Obrador, ¿no? Y aquí no nos vamos a aliar con los delincuentes como el narcopartido de Morena, que no hace nada para resolver este grave problema. Y veo como en este segundo debate es precisamente cuando más frases de violencia política intragenérica utiliza Xochitl Gálvez en contra de Claudia Sheinbaum. Y el tercer debate, pues fue un poco menos violento, pero aún así, ¿no? Por ejemplo, dice, mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. O yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado, al menos en su equipo, dicen que odia a las feministas. O a mí un hombre no me manda, los programas sociales se quedan, Morena se va, ¿no? Entonces sigue haciendo alusión a esta necesidad de deslegitimizar la importancia y la relevancia de Claudia Sheinbaum y su lugar que ha logrado obtener a través de su trabajo y su trayectoria política a través de estos puestos que les comenté, desde esta idea de que ella se encuentra supeditada a un hombre para poder obtener ese lugar en el que estaba en ese momento, ¿no? Como candidata de Morena y de sus aliados, ¿no? 5 En el minutos, caso de doctora. Claudia Sheinbaum, Disculpe, sí, doctora, 5 minutos. sí, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues utiliza frases, pero sus frases están atadas a un argumento sólido que de alguna manera no la ligan a esta violencia política de género que sí utiliza Xochitl Gálvez. Entonces, aquí están los argumentos que utiliza, que no los voy a mencionar porque son realmente pues más bien algo sólido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los resultados? Pues primero se utiliza digamos, estos resultados tienen que ver precisamente con la ley de las mujeres para dar un acceso libre a una vida sin violencia. Y el primero se relaciona con la propaganda política que calumnia o descalifica basada en estereotipos de género, que fue utilizada a lo largo de los 3 debates por la candidata Xochitl Gálvez. La difamación, calumnia o injuria, especialmente cuando la nombra como narcocandidata, y la violencia verbal dirigida a mujeres por ser mujeres. Por ejemplo, cuando utiliza la parte del ballet o cuando utiliza que ella es que corazón, digamos, son frases que realmente buscan deslegitimizar el poder y la importancia y relevancia de Claudia Sheinbaum como candidata puntera, ¿no? Y que realmente se mantuvo puntera durante todo el proceso de elección, ¿no? ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues primero se observó preservación de prácticas de violencia política intragenérica, especialmente de la candidata Xochitl Gálvez hacia Claudia Sheinbaum, pues por ser la candidata puntera y porque realmente pues tenía una mayor presencia y mayor número de votantes, ¿no? Que ella, ¿no? Principalmente de la candidata Xochitl Gálvez hacia Claudia Sheinbaum y el uso de estereotipos de género y calumnias precisamente para lograr remontar el lugar en el que se encontraba. Y por último, pues la violencia política intragenérica persiste incluso en contextos de paridad de género, como lo vimos anteriormente, aún con toda esta reforma que se ha hecho para lograr la paridad de género en todos los puestos y en los partidos políticos, pues persistió esta violencia política intragenérica, ¿no? Lo que sugiere la necesidad de más medidas para combatir estos comportamientos en la esfera política y a través especialmente de estos actos públicos y pues de los debates, porque no se hizo ninguna recomendación y no se dio, ¿no? En este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, que se titula Resultados de la implementación de la relación en México en los congresos locales a partir del análisis del caso de Aguascalientes. Presentan Brisa Herminia Campos Aceves y Juan Pablo Carranza Salas. Adelante, por favor.
Hola, muy buenas tardes tengan todos y todas. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en la tercera edición de este Congreso Internacional. Y bueno, pues saludando al doctor Antonio Tahuanca, que bueno, pues ya tenemos tiempo de no vernos más que por videoconferencias. Entonces, es un gusto y un placer estar con todos y todas el día de hoy. Bueno, pues voy a apagar mi cámara porque tengo muy bajito internet. Listo. Bueno, pues básicamente lo que les vengo a presentar el día de hoy es parte de lo que ha sido una serie de investigaciones por parte de una servidora y de un grupo de profesores en donde, bueno, pues el interés original era ver las élites políticas, luego identificar la profesionalización y ahora, bueno, pues como parte de esta misma profesionalización, vemos la necesidad de indagar justamente la relación que tiene esta con la reelección. Y básicamente, bueno, pues vamos a dar inicio. Nosotros, el trabajo de investigación que estamos en este momento presentándoles es, insisto, parte de lo que se viene haciendo ya en varios años atrás y por lo tanto, bueno, pues es solamente una pincelada de lo que hemos logrado dilucidar. Quiero manifestar, bueno, pues que este trabajo se hace en Aguascalientes y bueno, pues para los que no nos conocen, somos uno de los estados más pequeños justamente de la República Mexicana. Nos encontramos en el centro del país y bueno, pues nuestra población de manera general puede oscilar eh, entre 1.425.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que básicamente tenemos el 0.3 del territorio nacional y básicamente esa población representaría el 1.1% de todo el país. Esto no significa que no sea relevante, sino todo lo contrario. Al ser un estado pequeño, también nos permite tener realmente un análisis a profundidad de estos efectos que estamos hablando en este momento. Bueno, pues el objetivo de esta investigación es presentar un análisis de la composición de las legislaturas local, que sería la 63, la 64 y la 65, para posteriormente extraer los currículos y a partir de ahí identificar la trayectoria de cada uno de ellos, también identificar su profesionalización de estos integrantes del Congreso y también, bueno, pues ver si esto les permite o les ha permitido obtener la reelección. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver el trabajo legislativo de estos diputados locales a partir de las iniciativas de ley propuestas por ellos mismos. Para eso, bueno, pues vamos a encontrar que la investigación se va a llevar en tres momentos y bueno, pues vamos a ver que el primer momento es ubicar a los legisladores reelectos de la composición de todos los diputados de estas legislaturas. El Congreso local de Aguascalientes es conformado por 27 diputados. Estos 27 diputados, bueno, pues 18 son por mayoría y el resto son por representación proporcional. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es identificar quiénes son y en la segunda etapa, identificar sus trayectorias a partir justamente de sus currículos y de lo que se expone a través de la página del Congreso como parte de su trabajo legislativo que han tenido previamente o dentro de la administración pública. Por lo tanto, esto nos permitirá identificar si tienen experiencia o no en el quehacer legislativo y de igual forma si esto les permite acceder a la reelección. En un tercer momento, bueno, pues vamos a cuantificar las iniciativas de ley como un principal rubro de identificación de la calidad de la labor legislativa. Eso nos va a identificar y permitir si estos diputados que acceden a la reelección o que intentan reelegirse son los que realmente han trabajado o no. Sin embargo, a partir de algunos indicios
que hemos podido identificar, encontramos que los legisladores reelectos en la Cámara de Diputados de manera local en Aguascalientes, bueno, pues reducen la cantidad de iniciativas de ley propuesta en el periodo que son reelectos. Por lo tanto, bueno, pues deberíamos de verificar qué es lo que está sucediendo, puesto que en el segundo periodo que ya están ejerciendo, deberían de tener mayor conocimiento y profesionalización de su actividad legislativa y aumentar justamente sus quehaceres como diputados. Sin embargo, bueno, pues lo que vemos es que al menos en una primera etapa, esto es lo contrario. Por lo tanto, vamos a ver la calidad legislativa a partir de la reelección de estos diputados. Bueno, ¿qué se entiende por calidad? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista mercadológico o del mercado, bueno, pues puede entenderse como una gestión centrada en las expectativas del cliente, ¿no? Es decir, si es bueno o no es bueno. Sin embargo, dentro de la calidad de la democracia, lo que vamos a identificar es la calidad de que se apega a la idea de lo que nosotros conocemos como democracia, es decir, como un proceso político mediante el cual los ciudadanos deciden quién los gobierna e influyen en las decisiones políticas públicas y toman la responsabilidad de gobernar. Dentro de estas condiciones y derechos implícitos, en esto sería lo que nosotros consideraríamos la calidad de la democracia. Es decir, que el ciudadano tenga la capacidad de votar de manera libre, imparcial y frecuente, de tomar decisiones de quién y cómo los gobierna y bueno, pues finalmente ver si la calidad de la democracia permite ver el funcionamiento de los procesos mediante los cuales la población selecciona o controla sus gobiernos. Mientras que y para eso, bueno, pues tenemos varios autores, algunos artículos como Levine y Molina o Lins, que pueden ayudarnos. Y bueno, pues la doctora Montaño también de la Universidad de Guadalajara hace un ejercicio muy productivo, ya que trabaja justamente el ejercicio de los diputados a través de un grupo de especialistas de élites en los congresos locales. Bueno, siguiendo con los elementos a investigar en este pequeño esbozo, te encontramos que el desempeño legislativo es el criterio más importante para evaluar si los poderes legislativos cumplen su función política y representativa. Sin embargo, este concepto, tengo que mencionarlo, es ambiguo y carece de definición y de consenso sobre los criterios para medirlo. Sin embargo, bueno, pues los problemas de representación y de competencia política necesarios para llevar a cabo este ejercicio nos permiten identificar que hay diferentes mecanismos. En este caso, lo que nosotros vamos a tomar es precisamente el trabajo legislativo evaluando el número de iniciativas que generan de manera general en cada una de estas legislaturas, 63, 64 y 65. Finalmente, bueno, pues tengo que mencionar que la reelección legislativa a nivel nacional ha representado un rechazo a la figura de la reelección, viendo justamente la historia hacia atrás, cuando estábamos hablando justamente del expresidente Porfirio Díaz. Sin embargo, bueno, pues lo que hemos visto es que a partir del 2014 se introdujo justamente una modificación a la Constitución y se presenta como parte de un proceso de profesionalización de los legisladores con la finalidad de que estos hagan un mejor quehacer político con respecto a la iniciativa en favor de la ciudadanía. Lo que hemos visto también a partir de esta propuesta de reelección es que puede ser hasta 4 periodos consecutivos y bueno, pues se introduce justamente a nivel federal y también a nivel local. Para eso se tuvieron que hacer diferentes reformas en la normatividad
electoral, jurídica y constitucional, pero lo que nosotros encontramos es que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Y la postulación justamente podrá ser por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición en el caso de que estos hubieran llegado por una coalición. ¿Por qué es tan importante explicar esto? Bueno, porque justamente en el ejemplo que vamos a generar en el caso de Aguascalientes, bueno, pues se ha tenido que analizar estos puntos. Y las constituciones estatales establecen la elección consecutiva de los diputados en las legislaturas de los estados. Bueno, insisto, se han tenido que modificar algunas cuestiones. Por lo tanto, se cambia su legislación para permitir a los diputados ser candidatos durante campaña, por ejemplo, en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Michoacán. Se otorga la posibilidad de reelegirse por RP si ingresaron por mayoría en Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. Y se otorga la posibilidad de reelegirse por mayoría si ingresaron por representación proporcional en Campeche y Chiapas. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque me voy a adelantar al caso de Aguascalientes. Definitivamente, cuando estamos hablando de Aguascalientes, insisto, es una entidad pequeña, pero en el caso de Aguascalientes vemos que... Disculpe, doctora, 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos. Gracias, doctor. Y vemos que precisamente es en el 2018 al 2021 que no solamente encontramos diputados reelectos, sino que también encontramos congresos con paridad, justamente relacionándolo con la investigación anterior. Y bueno, pues, ¿qué es lo que encontramos como hallazgos? Bueno, pues encontramos que solamente hay en la primera legislatura 4 de ellos que estuvieron justamente relacionados con el PAN y uno de ellos con el Verde Ecologista. De estos, lo que observamos es que en esta investigación las iniciativas de ley están divididas para su mayor exploración en decretos pendientes y archivo definitivo. Y lo que vemos es que disminuyen justamente de una primera etapa, que sería la legislación del 63 a la 64 en el trabajo legislativo, y solamente una de ellas, en el caso de la 63 a la 64, que es Elsa Mabel Landín, la que aumenta justamente sus propuestas de iniciativa y quedan a manera de decreto. En el caso de Enrique García López, sucede lo mismo, pero en el resto de ellos se puede observar que disminuye. En el caso de la profesionalización, observamos que en el caso de Elsa Mabel Landín, que es representante del PRI, bueno, pues tiene un trabajo ya que la destaca, puesto que ha sido representante de varias secretarías y su trabajo en el PRI, y que finalmente también ha tenido trabajo en relaciones exteriores. Y en el caso de Enrique García López, no solamente su trabajo administrativo, sino que también su profesionalización es alta, puesto que tiene una maestría en gobierno y esto justamente lo hace una persona más capacitada para poder incidir de manera positiva dentro de la legislatura. Mientras que cada uno de ellos tienen por mayoría licenciatura, en el caso de uno de ellos solamente tiene una carrera técnica. Esto también nos habla de que día con día cada uno de los legisladores está promoviéndose una mayor escolaridad y profesionalización en el área. Sin embargo, en momento de darnos cuenta sobre su trabajo legislativo, observamos que estos disminuyen o no son constantes de una primera exposición y haber ganado de manera general en un distrito, ya sea de mayoría o de representación proporcional, a una segunda propuesta de reelección por parte de ellos. Y bueno, pues Aguascalientes nos puede mostrar entonces que la profesionalización está en ciernes, que va generándose, al igual que lo que han mencionado con respecto a
las acciones afirmativas, bueno, pues la reelección también tiene mucho trabajo por delante y en el caso de Aguascalientes, pues no es la excepción. Por lo tanto, pues me gustaría más que todo mencionar que la información estará de manera completa en el texto que será observado por parte de cada uno de ustedes al terminar el Congreso, pero bueno, pues la calidad de la labor legislativa pues no ha sido completamente estudiada y bueno, pues ahora está cobrando relevancia por lo mismo que se ha puesto en la mesa como una problemática, pero a la vez como un área de oportunidad y de progreso a la labor legislativa y por lo tanto, bueno, pues necesitamos que los legisladores tengan una mayor iniciativa para poder generar un trabajo y una representación ante la ciudadanía para que su reelección, bueno, pues sea a partir de este trabajo que han generado y les permita tener el reconocimiento por parte de su labor al interior de este recinto. Por mi parte es todo y bueno, pues yo les agradezco su atención y espero haber cumplido con los tiempos. Gracias. Muchas gracias, doctora, muy exacta en el tiempo, lo cual es de agradecer, al igual que todos ustedes, ¿no? Vamos a ver si llegó Ney Linares Méndez para que haga su presentación. ¿Sí se encuentra? No, creo que no se encuentra. Pues vamos a dar paso a las intervenciones, comentarios, preguntas de los presentes, ¿no? Han sido temas muy interesantes, desde el precio del maíz, una historia de partidos políticos, con los cambios que se han producido en el sistema de partidos, también el tema de los maestros hidalguenses, la violencia política. Escucha muy bajito, doctor. Perdón, vamos a ver si me escuchan mejor ahora. Sí, sí, doctor, mucho mejor, gracias. Ok, bueno, esto de hablar por los micrófonos de los ordenadores tiene estas cosas, ¿no? Decía que fueron ponencias muy interesantes que van desde el precio del maíz con los cambios y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del campo que se dedican a este cultivo por los temas de inflación. También se ha hecho un diagnóstico de la historia de los partidos políticos en México y un análisis de los cambios que ha sufrido el sistema de partidos, que fue la segunda presentación que vimos, sobre la violencia que sufren los maestros, sobre todo porque son obligados a pues ir a actos públicos del sindicato que está asociado a un partido político determinado y si no tienen consecuencias en cuanto a sus promociones. También hemos visto la violencia política en los tres debates electorales, concretamente la violencia intergénero, o sea, entre dos mujeres, donde se ejerce una violencia de tipo masculino, pero entre las mujeres. Y por último, hemos visto el tema de los resultados que se están obteniendo de la reelección, con una conclusión en principio sorprendente, porque se supone que han adquirido calidad legislativa, entendido como mayor capacidad de atender a la legislación y sin embargo ocurre todo lo contrario y se legisla menos en segundos periodos de elección de los candidatos que son reelegidos. Bueno, esos son a grosso modo los temas que hemos visto. Vamos a dar paso a los comentarios entre ustedes, se pueden interpelar unos a otros o los que están de público, pues también ya están presentes en el salón.
también pueden intervenir. Pues les vamos a dar el paso a ustedes. Adelante. Tenemos una mano levantada de HP. No sé quién será HP, pero adelante, HP. Tenemos el micrófono apagado, HP. Si nos hace el favor de intervenir. Sí, Adelante. Sí, soy el adelante. doctor Kamal, Ah, ah, bueno, en sí. la Ok. economía agrícola. Ah, muy bien, doctor Fíjense Kamal, que adelante. uno de los méritos de que esta ponencia la hayan programado en esta mesa es el de haber escuchado pues las excelentes presentaciones que se han hecho y cómo lo apasionante que debe ser estudiar ciencia política por los problemas que conforman la actividad política, así como también estudiar economía es muy apasionante por los problemas que conforman la economía. A mí me fueron, durante la presentación, fui observando algunos aspectos que me parecen de gran interés y que en estos eventos a lo mejor aprovecharlos para tomando en cuenta que son eventos académicos, científicos y que el rigor debe ser lo más que podamos. Por ejemplo, hay un concepto que yo he escuchado que se maneja, pues yo siento que no de manera muy precisa, este, a nivel general, desde los grandes comentaristas de los grandes corporativos informativos hasta niveles menores. Por ejemplo, que es el concepto de la clasificación que se utiliza entre izquierda y derecha. Y quiero referirme más a la clasificación que se hace de los partidos, de los gobiernos, de las acciones de izquierda. A mí me llama la atención, por ejemplo, este, clasificar de izquierda sin dar los elementos. Por ejemplo, los elementos, según mi apreciación, pudieran ser lo que dicen los documentos de los partidos, pero a lo mejor más que eso serían sus acciones. O sea, las acciones, debe haber consistencia entre lo que dicen sus documentos y sus acciones. Por ejemplo, reiteradamente escucho que al PRD se le cataloga como un partido de izquierda, pero probablemente sus documentos lo señalen, probablemente en el pasado haya realizado algunas acciones de tipo que se pueden clasificar. Ah, y además la definición del concepto de izquierda. Debe haber un concepto clásico, un concepto modernizado, etcétera. Por ejemplo, por sus acciones, pues habría que reflexionar si realmente cae en esa categoría y en qué proporción. Y en el caso de Morena, por ejemplo, que es el partido en el gobierno y el gobierno, por ejemplo, yo he escuchado así comentaristas que hablan de un gobierno de izquierda, pero yo tengo, por ejemplo, mis reservas. O sea, nuestra economía sigue siendo una economía de mercado donde predominan las relaciones de oferta y demanda, el impacto de la economía del Estado estatal, pues es poco, excepto en algunas ramas como petróleos y energía eléctrica. Luego las formas de captación de recursos siguen siendo muy similares a las de los gobiernos anteriores, en otras palabras, la política fiscal. Sí, sigue siendo fundamentalmente vía impositiva. Lo único que se trata de hacer es que
todos los que deben pagar impuestos lo paguen. Y en la forma del gasto de gobierno, el gasto se le ha dado cierta orientación a la inversión pública y los programas sociales, que es lo novedoso. Pero eso desde el punto de vista económico, es un enfoque que se le llama keynesianismo, ¿no? Que es una corriente económica también de mercado, ¿no? Nada más dice hay que darle mayor peso al Estado y atender esos este, asuntos. Entonces, a lo mejor en esta parte valdría la pena ir nuestros conceptos, categorías de análisis, irlas eh, haciendo más precisas, más sólidas. Desde mi opinión, por ejemplo, el gobierno actual puede ser catalogado como un gobierno nacionalista, ¿no? ¿Por qué es nacionalista? Porque defiende los intereses nacionales, los recursos naturales, las empresas estratégicas para el crecimiento del país. Y a lo mejor un gobierno más que populista, que a mí no me convence mucho ese concepto, también tengo mis reservas, un gobierno popular que atiende las necesidades de la población, especialmente la población trabajadora, campesinos, Muy bien, doctor Kamal. economía informal, etcétera. Tenemos poco tiempo y vamos a dar paso a otras intervenciones. Adelante, doctor. Nada más Le quería compartir. agradezco mucho sus comentarios. Es un debate grande el que hay, si todavía se ven las ideologías de izquierda o derechas o en qué se diferencian, pero nos Sí. llevaría demasiado tiempo a hacer esas definiciones y entrar en ese debate. Damos Planteo paso a la preocupación nada más, doctor, Sí, no sí, sí, acotarla. está muy bien. Sí, Le damos bueno. paso Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Le damos paso a la doctora Brisa, por favor, si nos hace el favor. Gracias, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, pues agradecer a todos y a todos en la mesa. Fue muy productivo. Definitivamente me identifico con muchas de las posturas que han estado mencionando mis compañeros, justo lo que empieza a trabajar el doctor Diego, posteriormente la doctora Lourdes y finalmente la doctora Susana, puesto que son temas que me apasionan y que, bueno, pues también desde la perspectiva de género que desde el inicio me ha llevado mm, a trabajar arduamente desde la representación política de la mujer, las acciones afirmativas, paridad y ahora nuevos conceptos y visibilizaciones que se están tomando en este momento, como puede ser la violencia política. Bueno, pues realmente me llevan a reflexionar durante toda la mesa. Entonces yo agradezco la oportunidad que me han brindado todos y todas por escucharlos y pues a usted por la moderación, doctor Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Damos paso al doctor Diego, si nos hace el favor. Claro que sí, gracias. Bueno, primero voy a dar un concepto muy sencillo de izquierda y derecha, siguiendo a Bobbio. Él da el acento, ¿no? A las izquierdas como una igualdad y a las derechas como una libertad, ¿no? Ese es en concreto lo que Bobbio comenta sobre esa definición y esa diferencia, ¿no? Entre izquierda y derecha. Uno es que todo sea equidad e igualdad y el otro libertades, ¿no? En decisión y en producción. Y creo que en la parte económica sí, claro, con lo que decía el doctor. En México tuvimos desde 1940 hasta 1982 un estado de bienestar, ¿no? De 1940 a 1958 podemos tener el modelo de sustitución de importaciones, del 58 al 76 el modelo de desarrollo estabilizador y el modelo de desarrollo compartido del 70 al 82. Eso no significa, eso es un modelo capitalista, pero con un estado de bienestar, y en la actualidad podemos decir que es un modelo neoliberal tirando a bienestar o regresando a un concepto de bienestar que sigue siendo igual, 100% capitalista, ¿no? Con tendencias. Dentro de las izquierdas también tenemos una diversidad, ¿no? Hay izquierdas
dictatoriales como las que se vivieron en la Unión Soviética, en China, en Cuba, y hay una tendencia de estado bienestar en los países nórdicos, ¿no? O escandinavos, donde entra Dinamarca, Noruega, Islandia y Suecia, ¿no? Entonces vemos si hay diferencias dentro de las izquierdas. En la actualidad creo que podríamos tomar eso como una nueva izquierda, ya no de ese tipo, como las dictatoriales, ya no sé. Todavía se viven, pero ya no se ven. Y la nueva tendencia creo que es el estado de bienestar nórdico, ¿no? Hasta aquí, bueno, termino mi participación. Quiero agradecerle a todos y a todas este espacio. Es increíble que se puedan crear este tipo de eventos, ¿no? Conocernos, convivir, estemos de varias partes de la República Mexicana y agradecerles a todos mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Vamos a darle paso a la doctora Lourdes, la primera a levantar la mano, y luego a la doctora Susana. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, es una gran oportunidad poder participar en este tipo de eventos. Quizá más adelante, como propuesta, podría ser que también hubiera uno específicamente para el tema de las mujeres y la violencia que vivimos, porque escuchando a la doctora Susana, más allá de la violencia laboral, de la violencia política, pues también todo eso se suma a la violencia que vivimos las mujeres en todos los ámbitos actuales. Entonces, pues sí, quizá después plantear una mesa que específicamente aborde estos temas en cuestión de pues el acoso, la violencia, la discriminación hacia nosotras como mujeres. Y también, doctor, nuevamente agradecerle, es un orgullo para mí formar parte de esta mesa en la que usted está moderando como maestro en varias asignaturas del doctorado, pues siempre con un excelente sabor de boca de verlo, de conocerlo y de haber sido su alumna. Y gracias también al Colegio Libre de Hidalgo por esta oportunidad. Gracias a todos, felicidades, sus temas súper interesantes y pues me llevo un gran conocimiento de lo que he escuchado esta tarde. Muchas gracias, doctora Lourdes. Pues si le interesan los temas, aquí en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo está el 21º Congreso de Estudios de Género, Feminismos, que parte del 20º Congreso de Empoderamiento Femenino, y hay muchas mesas sobre violencia política. También estamos ahí en el comité organizador, como aquí, nos hacen el favor de estar ahí. Entonces va a ser en abril, los primeros días de abril, y ya se está organizando. Entonces ya le comunicaré, pero en Muchas la, gracias. en la página oficial de la universidad está, y es un congreso muy grande. Tenemos a la doctora Gracias, Susana, doctor. que también quería intervenir. Gracias, Lourdes. Adelante, doctora Susana. Ay, hola, pues igualmente muchas gracias por la oportunidad de poder participar en este congreso y poder escuchar a todas y todos estas personas, o sea, todos los que pusieron sus ponencias muy interesantes. Solamente tengo una pregunta para la doctora Lourdes. En el caso de la violencia que sufren las mujeres frente a los hombres en esta parte sindical y la parte de la lucha por obtener espacios en el campo laboral también y un lugar de prestigio, digamos. ¿Qué tan complicado es para las mujeres frente a los hombres de lo que se ha investigado? Sí, gracias, doctora Susana. Efectivamente es complicado. A pesar de que habemos más mujeres maestras en activo, es complicado que ya podamos aspirar o promocionarnos a algún cargo de ATP, de directivo, o de supervisor. Ha sido un poco más complicado, sobre todo, bueno, pues este caso de la violencia que mencionó, pero sí, efectivamente, y es mi caso, actualmente aprobada en promoción vertical, pero pues sigo sin ningún tipo de beneficio. Entonces, sí es muy, muy complicado, más en este sentido. No sé si quiere comentar algo más, doctora Susana.
No, no, pues es que es como muy parecido a lo que pasa con la cuestión política, ¿no? Con los partidos políticos, porque se ha convertido también esta parte del magisterio en una cuestión también más política, bueno, o al mismo tiempo no sé qué tanto hace la balanza entre la cuestión política y la cuestión educativa y de formación. O sea, no sé cómo se dividirá la balanza. Bueno, en Sí, el yo no antiguo, pudiera afirmar que sé efectivamente cómo se divide esta balanza y qué tanto peso tiene uno y otro, pero sí, es visible que los cargos importantes, pues no los tenemos muchas mujeres en el magisterio hidalguense. bueno, por hacer un comentario de tipo general, recordemos que en el viejo sistema del PRI hegemónico había tres corporaciones importantes, que era la Corporación Campesina, la Corporación de Trabajadores y la Corporación Popular. Eso se fue desintegrando y quedaron como grandes corporaciones el magisterio y los petroleros, básicamente. Y eso se ha mantenido. Entonces, el nuevo sindicato, el CENTE, pues, bueno, el CENTE, perdón, ocupó ese lugar corporativo y asoció a los trabajadores de la educación a un sistema basado en la influencia política y en el apoyo de los trabajadores de la educación al partido y al sindicato, y del sindicato al partido. Pero es que los partidos indirectos, como nos recuerda Maurice Duverger, nacen así. El apoyo de los sindicatos a los partidos no son partidos directos que nacen por sí mismos y luego generan sindicatos, ¿no? Entonces han generado microcorporativismos en diversos lugares a través de diversos sindicatos que en vez de defender al trabajador se dedican a defender a la patronal que está vinculada con el sistema político. Ese es el funcionamiento actual en ese tipo de coordinación sindicato-partido político. Evidentemente la realidad es mucho más compleja, como nos recordaba Diego, y ha habido cambios sustanciales en el sistema de partidos y en el modo en que los partidos, como bien nos decía él, el partido importante, Morena, se ha convertido en un partido con apoyo de masas que hace políticas, o por lo menos ideológicamente, o por lo menos en la retórica y en su demagogia, hace alarde de que está con esas masas a las que llama pueblo. Eso es fundamental de entender, pero más allá de eso, ya sabemos que el sistema de partidos va a partidos atrapalo todo, que ese es el concepto que se utiliza, que lo que buscan es la obtención del voto. No tanto a través de los programas, sino a través de la propaganda. Y de la propaganda que ensalza a los líderes, no tanto ya a los partidos políticos, ¿no? Y en ese sentido de propaganda, pues se vincula muy bien a lo que nos decía la doctora Lourdes de lo que ocurre en el magisterio o lo que nos hablaban ustedes sobre la intraviolencia política entre candidatas, porque se tienen que distinguir unas de otras y la corrupción, recordemos que fue el leitmotiv de la campaña de López Obrador en 2018 y fue tema que le llevó a ganar la elección, aparte de la división de los partidos que luego se convirtieron en partidos de oposición, ¿no? Pero bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo. De hecho, empiezan pronto y les vamos a dar 5 minutos de descanso a los que llegan. Y pues yo les invito a seguir asistiendo a este congreso y a estar presentes en las próximas mesas y en el día de mañana. Pues que tengan muy buena tarde y les agradezco mucho su presencia en este congreso. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Saludos a Gracias, hasta todos. luego. Hasta Bye. luego.
Hasta luego y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor Kamal. Hasta luego, doctor Kamal. Sí, hasta Pues muchas gracias por el apoyo, doctor Tagenka. Aquí seguimos